Me llamo Marta Luz Vélez, soy colombiana y llegué a Estados Unidos en 1999. Vine porque era una posibilidad laboral pues completamente diferente, eran como abrir nuevos horizontes. Bueno, dejé la familia, dejé la cultura colombiana, dejé los sabores de la tierra, los olores y también gente pues muy linda, amigos y vecinos y gente conocida. A los 3 meses de estar aquí me di cuenta que era una realidad y yo entré en una crisis. Yo recuerdo que yo lloraba porque me di cuenta que sí, que era un paso, que era vivir en otro lugar y aterricé, como que dije, sí, esto es de verdad. Y ahí me dio mucha nostalgia y como que caí en cuenta de que ya iba a estar separada de toda la gente que me rodea, pues de mi familia inmediata y mis amigos inmediatos. Mi sobrina se llama María del Mar, ella vive en Buenos Aires ahora. Yo soy la madrina de bautizo y una relación muy cercana. Pasan los años, ella empieza a estudiar antropología en Bogotá y por cosas de la vida se va a hacer un curso a Buenos Aires y se queda estudiando en Buenos Aires. Ella es hija de padres divorciados y en su momento el papá muy reactivo con ella y dejó de ayudarla económicamente. Entonces ahí a ella pues empieza a tener una dificultad económica, a abrirse camino laboralmente y profesionalmente. Y ahí es donde yo empiezo a ayudarla, a enviarle dinero también a Buenos Aires para que ella pudiera tener como un refuercito económico. Yo no tengo hijos y María del Mar es como si fuera mi hija, no sé si es como hija de otra vida o algo así, pero es una adoración. Yo siempre la apoyo porque la entiendo, o sea, yo también soy inmigrante, o sea, yo también me quise abrir rumbo en otro país, en otro lugar distinto al origen, a donde yo nací. Entonces yo entiendo a las personas que también quieren experimentar, conocer el mundo, viajar, vivir en otras culturas, que me parece como lo más normal y lo más lógico. Se respeta el que no se quiere mover de su tierra y tiene todo su valor, pero los que queremos conocer el mundo, pues lo que necesitamos es estímulo y apoyo de la gente que nos rodea. La cifra más alta que yo le he mandado ha sido $500, pero entre 500, otras veces 300, a veces 200, y lo usa para pagar la renta de su apartamento, a veces para comprar mercado. Y una vez le mandé una platica para comprar ropa en Buenos Aires. Durante mucho tiempo, mi tía Marta, que vive en Miami, me pudo salvar y rescatar de urgencias que tenía mandándome plata. Y la verdad que la posibilidad de la transferencia me hizo la vida muy fácil y sobre todo para las personas que emigramos, que muchas veces no tenemos posibilidad de una cuenta bancaria, nos salva literalmente la vida. Yo creo que a través del dinero le mando apoyo, es como un apoyo moral de que sienta de que su decisión es una decisión correcta, de que no se sienta juzgada. Mira, una vez pasó algo muy simpático porque una vez me llamó a decirme que necesitaba plata y yo le dije, mira, yo no te puedo mantener, pero sí te voy a prestar $200, pero prestados. Y en una necesidad que yo tuve, la llamé y le dije, mira, ¿tú me devuelves los $200? Me dijo, claro, tía. Ya María del Mar tiene 24 años, trabaja independiente y me devolvió, me mandó, ella me retornó la plata también por un sistema de envíos a nivel internacional y me la mandó a Miami. Entonces, pues me parece muy bonito porque a través de la ayuda inicial que yo le di, ella se empodera también, sabe que en ese caso habíamos hecho un convenio donde era prestada solamente esos $200 y me los pagó. Entonces me pareció pues como un acto de responsabilidad muy bonito. María del Mar, nenita, me siento súper orgullosa de lo que tú haces. Tienes una carrera hermosa en antropología y la labor social que haces con las mujeres abusadas es un espectáculo. Te felicito por abrirte un camino, por ser tan sólida y por tener una claridad profesional y una claridad de vida.